mucha gente con gafas. ¿Quién tiene gafas? ¿Y quién usa lentillas o lentes de contactos? Eso es, que a lo mejor no hay gafas, pero hay lentes. Bueno, yo lo que tengo en la vista es miopía. ¿Sabéis lo que es miopía? Bueno, para los que no tengáis gafas. Miopía es que no vemos, básicamente. No vemos de lejos. Cuanto más lejos están las cosas, más borroso se ven. De cerquita sí vemos, de hecho en mi caso, ahí veo, pero cuando lo pones aquí ya no veo, ¿vale? Está borroso. A ver, no es que desaparezcan las cosas, simplemente es que están borrosas. Y no veo nítido, como yo me quité las gafas, no veo a ninguno, no os reconozco. Veo manchas de colores. Si antes me he fijado qué ropa llevabais, por ejemplo, ese rosa me resaltaría muchísimo y te reconocería, Macarena. Pero el resto no lo vería, no lo vería. Simplemente veo manchas, siluetas. Bueno, pues eso es la miopía. ¿Qué tengo que hacer? Pues tengo que ir al oftalmólogo para que me gradúe la vista y me diga tú lo que tienes, en mi caso, 4,5 de miopía. Y me recete unas gafas que yo las compre, me las ponga y entonces ya sí veré bien. Si me quito las gafas, no veo, o sea, no me corrige, yo sigo estando mal, mi vista sigue estando mal, pero por lo menos con las gafas ya veo, ¿ok? Pues esa es la miopía física. ¿Pero sabéis qué? Existe la miopía espiritual. Así que los que no tengáis gafas, lo siento, pero probablemente seáis miopes espirituales, como el resto que tenemos gafas. ¿Qué pasa a nivel espiritual? Pues que nuestros ojos son humanos y no vemos las cosas como Dios las ve. No vemos las cosas como Dios las ve, las vemos borrosas. Y muchas veces el peligro no lo vemos hasta que está aquí. Y ya nos lo comemos. ¿Por qué? Porque somos miopes espirituales. Pero déjame decirte que al igual que a nivel físico, yo puedo ir al oftalmólogo para que me recete unas gafas, a nivel espiritual yo puedo ir a mi oftalmólogo espiritual, que es el Espíritu Santo de Dios, para que me recete unas gafas que son la palabra de Dios y con ellas ver las cosas como Dios las ve. ¿Mis ojos se arreglan? No, mis ojos no se van a arreglar, pero sí voy a ver las cosas como Dios las ve. ¿Amén? Pues sobre eso va la predicación de Dios. Ver las cosas con los ojos de Dios. Hay 5 puntos que yo voy a resaltar hoy que tenemos que ver como Dios ve. El primero de ellos, ver los problemas con los ojos de Dios. Mira a la persona que tienes al lado y dile, tienes que ver los problemas con los ojos de Dios. ¿Qué es lo que hay que ver con los ojos de Dios? Los problemas. Ok, que se os quede bien clarito. Constantemente nos va a llegar problemas y si alguien te dice que cuando te conviertas se te acaban los problemas, te está mintiendo. Constantemente nos van a llegar problemas a nuestra vida. Es así. Pero con nuestra miopía espiritual los vamos a ver de una forma muy diferente a como lo veremos cuando nos pongamos esas gafas que Dios nos receta, que es la palabra de Dios. Hay un ejemplo en la Biblia que me gusta mucho, está en Juan 11:4, que es cuando se le acercan a Jesús y le dicen que Lázaro está enfermo, ¿vale? ¿Qué responde Dios? Estamos hablando de una enfermedad, de un problema, ¿ok? Dice, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. El mismo problema, la enfermedad. ¿Cómo la veía la gente? Para muerte. ¿Cómo la veía Dios? Para glorificar su nombre. El mismo problema. Y ya conocemos la historia. Lázaro murió, pero Jesús llegó y lo resucitó. ¿Fue para gloria de Dios? Fue para gloria de Dios. ¿Cómo estaban viendo los que estaban alrededor de Jesús en la enfermedad? Con sus ojos, con su miopía. No veían más allá de lo que unos palmos de la nariz le daban a ver. Pero en cambio Jesús veía con los ojos del Padre. Amén. Y es que aún la muerte, como cristianos, tenemos que verla con los ojos de Dios. La muerte para el mundo es un problema enorme y le tienen pánico a la muerte. Todos sabemos quién es Pablo, el apóstol Pablo.
Pablo decía, sed imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Sí o no? Pablo veía las cosas con los ojos de Dios. ¿Y cómo veía Pablo la muerte? Pues vamos a ir a Filipenses 1:21. Y dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es... No tienes que tener miedo a la muerte. No tienes que temer a la muerte. Ese problema, eso que para muchos es el final, nosotros como cristianos entendemos que es ganancia. Amén. Cuando vemos las cosas con los ojos de Dios, todo cambia. Todo cambia. Es un cambio de perspectiva que nos hace ver las cosas correctamente. ¿Habéis escuchado alguna vez esa frase de nada es verdad, nada es mentira, todo depende del color del cristal con el que se mira? Vale. Parece cierta la frase, pero no es cierta. No es cierta. Porque las cosas o son verdad o son mentiras. No depende del color del cristal con el que se mira. Ahora bien, uno puede creer que algo que es verdad es mentira si tiene un cristal malo. Si a mí me ponen unas gafas que no son para miope, sino que son para hipermétropes, por mucho cristal que yo tenga, yo voy a seguir viendo mal. Y voy a pensar que eso que es bueno es malo. En cambio, si me pongo las gafas de la palabra de Dios, voy a decir, es verdad. Eso que estoy viendo es verdad, o eso que estoy viendo es mentira. Entonces, nada es verdad, nada es mentira. No, las cosas son verdad o son mentiras, pero nosotros nos confundimos al verlas, que es distinto. Es distinto, amén. Así que no nos confundamos y usemos las gafas correctas que tengamos que usar. En Romanos 8:28 dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Yo he escuchado muchas veces este versículo como un subidón de adrenalina diciendo, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, todo me va a ir bien, todo en la vida me va a ir bien. No dice eso. Dice, todas las cosas les ayudan a bien. Que algo te ayude a bien no quiere decir que te vaya a gustar. ¿Cómo? Pues así es. Cuando uno tiene una herida y se la están curando, no gusta, duele, pero te ayuda bien. Pues en la vida tenemos que ver los problemas como esas cosas que aunque no me gusten, me van a ayudar a bien. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Así que mira a la persona que tienes al lado y dile, todas las cosas te ayudan a Dios. Y ahora dile, si amas a Dios, claro. Cuando llegan los problemas a nuestra vida, es muy común que reaccionemos de tres maneras distintas. A veces juntas, a veces solo una de ellas, a veces dos de ellas, pero lo más típico es reaccionar de alguna de estas maneras. La primera es la preocupación. Llega el problema y empiezo a darle vueltas a la cabeza. A ver qué puedo hacer para solucionar esto, a ver cómo lo arreglo, a ver. Y intentamos solucionarlo de nuestra manera. ¿Pero qué nos dice la palabra de Dios? Filipenses 4, versículos del 6 al 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La palabra de Dios nos está diciendo, te va a llegar un problema, pero no te preocupes. Tú tranqui, tú entrégamelo. Entrégamelo que yo te voy a dar de mi paz. Si estás ahora mismo angustiado, preocupado, estás pasando por un momento duro en tu vida, la palabra de Dios es clara. Ora, entrégaselo al Señor y Él te dará de su paz. ¿El problema va a desaparecer? No, no está diciendo eso. Está diciendo que vas a tener paz en medio de la tormenta. Porque nuestro Dios es un Dios de paz. Amén. Lo siguiente que suele ocurrir cuando nos llegan los problemas es algo que yo sé que a ninguno de vosotros os pasa, pero tengo que decirlo por los que están por internet principalmente. Y es que aflora la queja. Vea que no os pasa a vosotros, ¿verdad que no? Exacto. Es la queja. ¿Qué ocurre cuando llega un problema? Pues que empezamos a quejarnos. Hay una queja que es muy simpática, que yo le digo que es la queja del caballo.
Te ocurre algo como... sin decir palabra, pero lo estás diciendo todo. Estás ahí resoplando, resoplando, resoplando y en tu corazón lo que hay es queja. Aunque no la manifieste con tu boca, con palabras mejor dicho, pero sí que hay queja en tu corazón. ¿Y qué es lo que dice Dios? Volvemos a los mismos versículos de antes. Filipenses 4, 6 y 7 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. ¿Cómo? Con acción de gracias. Eso es contrario a la queja. La acción de gracias es contrario a la queja. Si tú le das a Dios gracias por algo, no te puedes quejar por esa misma cosa. No tiene sentido. Pero es que es lo que Dios quiere que hagas. Que le des gracias a Dios por todo y en todo. Muchísimos versículos de la Biblia nos instan a darle gracias a Dios por todo y en todo. Aún por las cosas que te sacan de quicio, aún por las cosas que te sacan de quicio. Tenemos que darle gracias a Dios en todo momento. Que tú lo tienes todo pensado, todo controlado, ahora voy a hacer esto, aquello, lo otro, y ¡pum!, se te trastocan los planes. Gracias, Dios. ¿Tú sabes el por qué? ¿Tú sabes el por qué? Ojo, tampoco estoy diciendo que ahora tú cojas, por ejemplo, y digas, tengo una entrevista de trabajo y es que he llegado tarde y no me han dado el trabajo, pero gracias, Señor. No, tú estabas en tu casa rascándote el ombligo y por eso has salido tarde y no has llegado en hora. Eso no es. Cuando ocurren cosas de este tipo, tenemos que aprender la lección y la próxima vez no quedarnos holgazaneando en casa. No es eso. Yo voy cuando tú le estás haciendo todo lo posible y las cosas no salen. Igual, gracias, Dios. Gracias, porque a pesar de que yo lo he hecho con mis fuerzas, a pesar de que yo he puesto todo mi interés, las cosas no han salido. Gracias. Tú sabes el por qué. Tú tienes el control de todo. Tú eres Dios y yo soy tu hijo y tu siervo. Amén. Así que hay que dejar la queja. Esto no voy a decir que os lo digáis porque sé que no os quejáis ninguno. Vale. Lo tercero que suele ocurrir cuando llegan los problemas es que nos invade la tristeza. Es muy común que cuando las cosas se nos van de las manos y ya no podemos controlarlas, nos pongamos tristes. Pero Dios es claro en su palabra. En Santiago 1, versículos del 2 al 4, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Dice, tened por sumo gozo. No por un poquito de gozo, por un poquito de alegría. No, por sumo gozo, es decir, un gozo completo. Un gozo elevado a su máximo exponencial. Cuando estéis pasando por problemas, por pruebas, gozaos. Gozaos, pero no hay forma de gozarse humanamente. La única forma de gozarse es en Dios. Y entender que hay un propósito mucho más allá, aunque no lo vea, aunque no lo entienda, aunque mi miopía no me impida verlo. Igualmente yo me voy a gozar en el Señor. Voy a descansar en Él, voy a tener paz, voy a dejar la queja y voy a gozarme en el Señor. Amén. Lo primero que hay que ver con los ojos de Dios son los problemas. Vale, pensé que no iba a explicarlo de nuevo. Digo, si no se han enterado, lo explico otra vez. No hay problema. Vale, lo segundo que tenemos que ver con los ojos de Dios es el pecado. Dilo de nuevo, tengo que ver el pecado con los ojos de Dios. Eso es. Luego preguntaré de nuevo, ¿qué es lo que hay que ver con los ojos de Dios? Eso es, vale. En la Biblia hay muchas palabras que se traducen al español como pecado, tanto en hebreo como en griego, pero hay una de ellas que es amartía, es en griego, y lo que significa es errar al blanco, fallar, apuntar pero no dar en diana. Imaginaos que alguno de vosotros me dice, David, te voy a llevar a hacer práctica de tiro a algún sitio. Vale, yo voy con las gafas. Y ahora llegamos allí, me dais el arma y me decís, venga, quítate las gafas, apunta y dispara. Si es con gafas y tengo mala puntería, sin gafas apaga y vámonos. Más os vale poneros resguardados porque es que no voy a dar. A lo mejor, como se suele decir, suena la flauta
y rozo la diana. Pero lo más lógico es que no atine. Con la miopía que tengo, imposible, imposible. Pues lo mismo pasa a nivel espiritual. Si nosotros no nos corregimos la vista, vamos a errar al blanco y errar al blanco y errar al blanco y errar al blanco. Es decir, vamos a pecar y a pecar y a pecar y a pecar. Porque no distinguimos la diana. Lo vemos todo borroso y no sabemos qué es pecado y no es pecado. Simplemente nos faltan unas gafas, que es la palabra de Dios. Amén. Si no vemos con los ojos de Dios, estamos destinados a errar al blanco, a pecar. Como seguidores de Cristo debemos buscar siempre la voluntad de Dios, siempre, en todo momento. Y cuando vemos el pecado como Dios lo ve, podemos tomar las decisiones correctas, las decisiones que a Dios le agrada que tomemos. Amén. Normalmente vemos el pecado como lo prohibido. ¿Sí o no? Es que yo no voy a la iglesia porque me prohíben esto y aquello y lo otro y lo otro y lo otro y lo otro. Y el pecado es lo que me prohíben. Y es así. Es como los hijos, que los padres le prohíben las cosas. Y le dicen, no hagas esto, aquello y lo otro. Cuando viven bajo su techo, ahí están. Cumpliendo ellos con lo que los padres les digan. Pero en cuanto tienen una oportunidad, desfase total. Aquí ya no hay restricciones y demás. Esas personas no han entendido que lo que el padre y la madre le estaban prohibiendo era por su bien. Simplemente veían que lo malo era lo que le prohibían. Pero déjame decirte, el pecado no es malo porque esté prohibido. Dios lo ha prohibido porque es malo. Amén. No tenemos que ver las cosas como algo que, como me lo han prohibido, ya no puedo hacerlo, y simplemente quedarte ahí. No, ve un paso más allá. Mira el pecado como Dios lo ve. Y Dios lo ve como algo que te va a dañar, algo que puedes dañar a otro. Y Dios te ama y ama a los que te rodean y quiere cuidarte, y es por eso que te lo prohíbe. Amén. Mis padres siempre me han dicho que el no inteligente, vamos a decirlo así, todo el mundo sabe lo que es el no inteligente, ¿ok? No aprende ni de sus propios errores. El inteligente aprende de sus propios errores. Pero el muy inteligente aprende de los errores de los demás. Si quieres ser muy inteligente, aprende de los errores de los demás. Si tú no ves bien, vete a la palabra de Dios y aprende de los errores de los demás. Mira a tus padres, mira a los líderes que te rodean y aprende de los errores de los demás. Escúchalos. Ellos han pasado por cosas que a lo mejor tú vas a pasar pronto. Escúchales. Lee la palabra de Dios y aprende de los errores de otros. Sé muy inteligente. Mira a la persona que tienes al lado y dile, sé muy inteligente. Cuando ves el pecado como Dios lo ve, como esa basura que es, no digo que ya no vayas a pecar nunca más, no digo eso, pero sí que te va a ser más fácil no pecar. Es como en las cajetillas de tabaco que ponen fumar mata. Hay gente que sigue fumando, sí, pero hay mucha gente que ha dejado de fumar. Otros han tenido que esperar. O sea, se han llevado toda la vida sin cuidarse, comiendo lo que les daba la gana, sin hacer ejercicio, deporte ni nada, y fumando como un carretero. Les ha dado un infarto y ahí han tomado la decisión de cuidarse. Bien, son inteligentes. Son inteligentes porque cuando les ha ocurrido algo, han tomado la decisión, han aprendido de sus propios errores. Estupendo. Pero no lleguemos a ese extremo. Amén. Aprendamos de los errores de los demás. Seamos muy inteligentes. Entonces, lo segundo que tenemos que ver con los ojos de Dios es el pecado. Lo primero era, y lo segundo, el domingo que viene os pregunto de nuevo, ¿vale? Lo tercero que tenemos que ver con los ojos de Dios son a las personas que amamos. Y tú dices, a ver, pero es muy fácil ver a las personas que amo así como Dios las ve.
No es tan fácil a veces. No es tan fácil, cuando le sale la carne al otro, uno empieza a verlo muy humanamente. Pues no, tenemos que verlo siempre como Dios los ve. Es muy común en los seres humanos, y es que nos encanta ver los defectos de los demás. Nos encanta. Cuando vemos que alguien está fallando en esto, ya estamos ahí, ojo avisor, del tirón. Y además lo señalamos. ¿Sí o no? Vale, digo, a ver si solo me pasa a mí. Nos suele pasar a todos. Que luego decimos, shh, David, eso está mal. Ok, pero de una la carne dice, uy, mira. ¿Sí o no? Ahí está, eso. Los hijos vemos los defectos de los padres ven los defectos de los hijos, los hermanos ven los defectos de los hermanos, los esposos ven los defectos de los esposos una y otra vez. Ahí se ve clarito. Los únicos que a lo mejor se libran son los novios, que con eso de novio muchas veces no ven los defectos, no ven los defectos. Pero el resto todos vemos los defectos de los demás, todos, absolutamente todos. Aquí en la iglesia también vemos los defectos de mi líder, los defectos del pastor, todos vemos los defectos. Y Jesús, que dijo, yo que sé cómo es el corazón del hombre, voy a dejarle unos versiculitos para que lo recuerden siempre. Y nos dejó algo que viene en Mateo 7, versículos del 3 al 5, no hace falta que lo busquéis, que es el pasaje en el que Dios dice, deja de mirar ya la paja que tiene tu hermano en el ojo y mira la viga que tienes tú, mi hermano. Que a veces le salía la rama andaluza a Jesús. Entonces, tenemos que dejar de ver la paja que tiene el hermano en el ojo y sacar la viga que tenemos nosotros. Ojo, no dice, él no tiene una paja en el ojo, te estás equivocando. No dice eso. Dice, fíjate en tu viga. Fíjate en la viga que tienes tú. ¿Qué tenemos que hacer entonces cuando miremos a las personas que amamos? No mirar los defectos, mirar los nuestros y mirar a los demás. Las virtudes que tienen los demás. Los demás tienen virtudes, créeme. Tienen virtudes. Y si no las encuentras, bueno, ten un poquito de paciencia, sigue buscando. Que aparecerán, en algún momento aparecerán. Entonces busca las virtudes de los demás y míralo con los ojos que lo ve Dios. Amén. Otra cosa que suele pasar entre hermanos, entre las personas que se aman, es que nos guardamos rencor. ¿Por qué se miran los matrimonios? No. A veces ocurre algo y aparentemente ya está resuelto, yo sigo para adelante, pero aquí está. Aquí está esa piedrita en el corazón que, ¡ay, duele! ¡Ay, duele! Y lo tenemos aquí guardado. Y pasa el tiempo y cada vez que vemos a esa persona, ya sea en la iglesia, sea en la casa, sea en el trabajo, sea donde sea, una persona a la que queremos, ojo, que no estoy hablando de un enemigo, estoy hablando de una persona a la que queremos, pero todavía está eso aquí. ¿Qué dice la palabra de Dios? Vamos a Efesios 4, versículo 32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ese rencor que hay aquí, tenemos que perdonarlo. Tenemos que sacarlo de nuestro corazón y ver a la otra persona sin rencor. Y entender que Dios lo ha perdonado. Nosotros también tenemos que perdonarlo. Amén. Así que no seamos más dignos que Dios. Es que tiene que venir aquí y suplicarme. No, perdónalo. Tiene que nacer de ti el perdonar a la otra persona. Aunque sea el otro el que te ha hecho daño, da igual. Ve y perdónalo. Amén. Míralo con los ojos de Cristo. Y lo tercero que suele ocurrir cuando vemos a las personas que amamos es que nos falta amor a la hora de mirarlos. Pero David, no tiene sentido, estás diciendo que son personas que amamos y me estás diciendo que lo miramos sin amor. Pues sí, suele pasar. Suele pasar porque hay un exceso de confianza y empezamos a tratarlo como que esa persona va a estar aquí siempre. Siempre me ha acompañado y tiene que estar aquí. ¿Para qué tengo que mostrarle amor?
¿Por qué tengo que mirarlo con amor si va a estar ahí? No, mira siempre con amor. Por muchos años que lleves casado, por muchos años que lleves con tus padres viviendo con ellos, da igual, míralo siempre con amor. Amén. Vamos a ver 1 de Juan 4, versículos 20 y 21. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿es como? Mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Mira a la persona que tienes al lado y dile, te tengo que amar. Tenemos que mirarnos con amor. Tenemos que mirarnos con amor. Amén. Hay un ejemplo que viene en Mateo capítulo 5, versículos del 21 al 24, que os animo a que lo leáis conmigo y que si alguien tiene Biblia en papel que lo marque, y en el móvil también se puede marcar. Y dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Aquí vemos dos cosas. Lo primero es que Dios equipara el insultar a otros, el enfadarte con otro, con matarlo. Tú podrás decir, es que yo nunca he matado a nadie, pero tú sí te has enfadado con mucha gente, amigo, que tienes un carácter que no veas. Pues es como si lo hubieras matado. Para Dios es lo mismo. Así que tenemos que aprender a no matar a los demás. Eso que a veces nos entran ganas por dentro, pues igual ni eso, ni hay que llegar a eso. Directamente tenemos que entender que tenemos que amar a los demás. Amén. Pero hay otra cosa que es que me ha llamado muchísimo más la atención y es la segunda parte. Cuando dice que si llevas tu ofrenda al altar y ahí te das cuenta que alguien tiene algo contra ti, que vuelvas, pidas perdón a esa persona y entonces ya sí regreses y entregas tu ofrenda. Yo siempre había visto que la ofrenda se estaba refiriendo al cash, al dinerito. En vez de llevar el dinero, o sea, si llevando el dinero me acuerdo de esto, pues no lo entrego, sino que le pido perdón y demás. Ok, vale. Pero me he dado cuenta que esto es antes de que Cristo muriera. Es decir, las ofrendas que se hacían eran ofrendas para perdón de pecados. Eran ofrendas para darle gracias a Dios por algo que Él había hecho. Era ese tipo de ofrendas lo que estaban entregando. Es decir, voy a decir una cosa que a lo mejor suena raro, no me la pidéis, ¿vale? Dejadme que me explique. Dios está más interesado en que arregles tu situación con tu hermano a que arregles tu situación con él. Dios está más interesado en que arregles tu situación con tu hermano a que la arregles con él. De hecho, hay varias veces en la Biblia que dice, por ejemplo en Mateo 6, 14 y 15, que si tú no perdonas a los demás, Dios no te perdona. Tienes que arreglar tu situación con tu hermano antes de pretender estar bien con Dios. Fijaos cómo quiere Dios que veáis a vuestro hermano. Fijaos. Así que creo que ahí todos somos miopes. Tenemos que ponernos las gafas de Dios y empezar a ver a nuestro hermano como Dios quiere que lo veamos. Amén. Entonces, ¿qué era lo tercero que tenemos que ver con los ojos de Dios? Las personas que amamos. Lo segundo era el pecado y lo primero, los problemas. Muy bien. Eran 5, ¿vale? Quedan 2.
El cuarto, hay que ver a tus enemigos como Dios los ve. ¡Ay! Si a los hermanos ya costaba, a los enemigos ni te cuento. Pues hay que verlos como Dios los ve. Hay que verlos como Dios los ve. No sé si hace poco habéis enterado de una noticia de un muchacho de 22 años en Madrid que lo han asesinado. Le han dado unas apuñaladas. La primera reacción que yo vi en la gente cuando salió el titular fue: ay, pobrecito, 22 años, era muy joven. Qué pena, ¿no?, que haya muerto. Poco después, no sé si fue al día siguiente o a los 2 días, salió en las noticias que ese muchacho de 22 años era un pandillero que tenía antecedentes por robo con violencia, allanamiento de morada y tendencia ilícita de armas, y estaba siendo investigado por agresión sexual. ¿Cuál fue la reacción de la gente? ¡Ja! Se lo merece. Un malo menos en el mundo. Pues a mí me dolió mucho, porque ese joven es un alma que ahora está en el infierno. Es un alma que no ha conocido a Dios. Y así es como Dios los ve. Por mucho que haya incumplido la ley, por muchas cosas malas que haya hecho, no deja de ser un alma que va camino al infierno. Y eso cuesta, verlo así cuesta. Pero nos creemos muchas veces mejores que los que están allí fuera. Y los que están allí fuera son igual que nosotros, porque han incumplido la ley igual que la hemos incumplido nosotros. Es simplemente que los que estamos aquí hemos dicho: Señor, te necesito, no puedo seguir solo, quiero que tú seas mi Señor y mi Salvador, que entres en mi vida y me ayudes a caminar diariamente contigo. Y los que están allí fuera no lo han hecho. ¿Por qué? Pues a saber, a lo mejor nadie se levantó a decírselo. Otros a lo mejor sí se les dijo, pero pasaron. Entonces no tenemos que alegrarnos cuando alguien que no conoce a Dios muere, aunque sea un yihadista. Da igual. Aunque sea un pederasta, da igual. Es un alma que está yendo directa al infierno. Y el único que se alegra ahí es el diablo. Si tú te alegras, fíjate a quién te está pareciendo. Así que tenemos que ver a las personas que no conocen a Dios, a nuestros enemigos, a las personas que hacen daño a la iglesia de Cristo. Tenemos que verlas como Dios las ve. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios, ¿a quién? Al mundo. No a los que sabía que iban a decidir seguir a Cristo, no a los que sabían que iban a estar en la iglesia manantial de vida. No, Dios amó al mundo por completo. Y Él vino al mundo para que nadie se perdiera. Nosotros hemos decidido seguir a Cristo. Los que están afuera no, es la única diferencia. Amén. Voy a leer un pasaje y luego creo que no voy a añadir mucho más porque este pasaje está clarito. Es palabra del mismo Jesús y está en Mateo 5, versículos del 38 al 48. Dice: oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfectos.
lo dicho, nada más que añadir. Creo que Jesús lo ha dicho súper claro. Amén. Ahora toca aplicárselo. El quinto punto es verte a ti mismo con los ojos de Dios. Hoy en día hay una palabra muy famosa que está de moda y es autoestima. Ay, es que tengo la autoestima baja, necesito, no sé, saber quién soy, es que no encuentro mi identidad porque tengo baja autoestima. E incluso se predica mucho porque tú lo vales, porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece, porque aunque pases por las aguas yo estaré contigo, etc, etc, etc. Yo considero que eso es algo muy peligroso. Creo que es algo muy peligroso porque se convierte en confesión positiva. La autoestima es cómo te percibes tú a ti mismo. Hay quien se percibe de manera baja. De hecho, en la Biblia tenemos un caso que es Sara. Sara, Dios le dice que va a tener un hijo, ella piensa que es estéril, ella sabe que es estéril y no cree a Dios. No cree lo que Dios ha dicho y se le ocurre ayudar a Dios para que Abraham tuviera un hijo. Entonces tuvo la autoestima baja a pesar de que Dios le había dicho algo y erró al blanco. El versículo Génesis 17:16 dice, y la bendeciré, está hablando Dios de Sara, ¿vale? Dice, la bendeciré y también te daré de ella hijo, sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. ¿Cómo veía Dios a Sara? Como madre de naciones. ¿Cómo se veía ella? Como estéril. Sara tenía la autoestima baja. Vamos a ver otro caso de autoestima alta. Saúl. Dios lo escoge rey, Dios empieza a usarlo y él se lo cree. Le sabía a poco lo que Dios decía de él. Él quería más y más. Y venía la autoridad espiritual, que era el profeta, le decía las cosas y él pasaba y hacía lo que él quería. Porque le sabía poco, él tenía la autoestima muy alta. Que hoy en día es lo que está de moda. No, es que tú tienes que tener la autoestima alta. Tienes que pensar mejor de ti. Tienes que creer que tú puedes. Cree en ti. Eso está súper de moda. Pues déjame decirte que el caso de Saúl es un caso así y no es lo que Dios quería. No es lo que Dios quería. Saúl pecó y Dios lo desechó como rey. ¿Qué es lo correcto? Tener la estima al nivel que Dios dice que tienes que tener. Porque tú eres lo que Dios dice que eres. No eres lo que tu vecino dice que eres, no eres lo que la sociedad dice que eres, no eres lo que tu pareja dice que eres, tú eres lo que Dios dice que eres. Amén. Y si como en el caso de Sara, todos te ven estéril, pero Dios te da la promesa de que vas a ser madre de naciones, tú eres madre de naciones. Ahora, si Dios no te ha dado la promesa, no te me creas madre de naciones. Es ahí la diferencia. No es lo que crees, en el sentido de que puedo llegar aquí, puedo llegar aquí. No, es que crees lo que Dios te dice que creas. Es decir, no es que yo crea que voy a ser millonario, pero si Dios me dice que voy a ser millonario, lo puedo creer. No es que yo crea que voy a ser misionero en la China, pero si Dios me dice que voy a ser misionero en la China, lo tengo que creer. ¿Sí veis la diferencia? La diferencia no es lo que crees, sino quién te ha dicho que creas en eso. Amén. Hay un caso de autoestima correcta que es el rey David. David tenía el corazón conforme al corazón del Señor. ¿Y pecó David? Pecó David y creo que es uno de los pecados más sonados de toda la Biblia. Hasta gente que no cree en Dios sabe el pecado de David. Todos lo sabemos. ¿Pero qué ocurrió? Que él tenía la autoestima correcta. ¿Por qué? Porque cuando llegó Natán y le hizo ver lo que había ocurrido, David, ¿qué dijo? ¿Que maten a Natán?
David, ¿qué dijo? ¿Se hundió y nunca levantó cabeza? No. David dijo, ok, tienes razón, me he equivocado y voy a seguir para adelante. Porque él tenía la autoestima correcta. Y cuando tienes la autoestima correcta, estás atento a lo que los demás que vienen de Dios, evidentemente, dicen de ti. Y entiende que lo que está diciendo Dios de ti, ya sea directamente a través de la palabra, ya sea directamente a través de un líder, sea como sea. Pero si viene de Dios, tú lo escuchas y dices, es que esa es la autoestima que yo tengo que tener. Y cambias y transformas. Y entonces Dios dice, tiene un corazón conforme al mío. Es ahí cuando Dios lo dice. Amén. Así que tengamos la autoestima correcta. Eran 5 puntos que teníamos que ver como Dios ve. Vamos en orden de arriba abajo. El primero, los problemas. El segundo, el pecado. El tercero, a quien amamos. El cuarto, a los enemigos. Y el quinto, a ti mismo. No voy a preguntar porque creo que todos levantaríamos la mano. Porque todos somos miopes. Así que, ¿qué os parece si oramos y le pedimos a Dios que nos ayude a buscar esas gafas que nos gradúen la vista de manera correcta y empecemos a ver estas 5 cosas como Dios las ve? Amén. Señor, te damos gracias, Padre. Te damos gracias eternamente porque tú eres bueno, eres fiel, eres santo, Señor. Y tú nos has dejado en tu palabra este mensaje, Señor, en el que podemos aprender, podemos darnos cuenta de que no estamos viendo las cosas como tú las ves, Señor. Te pedimos perdón por todo este tiempo que hemos estado fallando, porque hemos visto a los demás de diferente manera en vez de como tú quieres que lo veamos, Señor. Te pido que tú nos ayudes, número 1, a ver los problemas como tú quieres que los veamos, Señor. No queremos hundirnos en un vaso de agua, no queremos quedarnos impasivos cuando tengamos que actuar. Queremos hacer las cosas cuando tú quieres que las hagamos, Señor, porque queremos ver las cosas como tú las ves. Queremos ver esos problemas y entender que en ti tenemos paz, entender que tenemos que ser agradecidos contigo, entender que tenemos que dejar toda queja atrás y entender, Dios, que tú tienes el control absolutamente de todo, Señor Dios. Te quiero pedir también que tú nos ayudes a ver el pecado como tú lo ves, Señor, a verlo como esa basura que realmente es, que nos está dañando, nos está carcomiendo. Te pido, Dios, que tú nos ayudes a alejarnos de él y a verlo siempre como tú lo ves, Señor, aunque nos cueste, pero en todo momento tener la vista que tú quieres que tengamos, Señor, con el pecado, Dios. Entender que no podemos errar más, sino que tenemos que apuntar con tus gafas al blanco para poder así acertar, Señor. También te queremos pedir que tú nos ayudes a ver a las personas que amamos como tú las ves, Señor Dios. A entender que no tenemos que estar señalando sus defectos, a entender que tenemos que ver sus virtudes, Señor. A no señalar a los demás, a mirarlos con amor, Padre. Ayúdanos, Señor, en ese proceso que no es fácil porque llevamos tanto tiempo haciéndolo mal. Pero te pedimos que tú nos ayudes a hacerlo de la manera correcta, Señor. Queremos mirarlos con tu amor, Señor. También te quiero pedir porque tú nos ayudes a ver a nuestros enemigos como tú los ves, Señor. Esto es muy complicado, Señor, pero te pido que tú nos ayudes, Señor, a tener compasión de aquellas personas que se están perdiendo, Señor. Te pido que tú nos ayudes a verlos como tú los ves, Señor. Ver que por muy malos que sean, no dejan de ser incumplidores de la palabra como nosotros, Señor. Simplemente nosotros hemos decidido seguirte. Es la única diferencia, no es mérito nuestro. Te pido que tú nos ayudes a no mirarlos con soberbias y no creer que somos mejores que ellos. Para nada. Ayúdanos a verlos con amor. Y ayúdanos a gritarles que tú puedes salvarles, Dios. Ayúdanos, Padre, te necesitamos, Señor. También te pido que tú nos ayudes a vernos a nosotros mismos como tú nos ves, Dios. Señor, no quiero verme a mí menor de lo que tú dices que yo soy, mayor de lo que tú dices que yo soy. Quiero verme como tú dices que yo soy, Señor. Te pido por todos mis hermanos que ellos aprendan a verse como tú dices que ellos son. Que ellos entiendan que su identidad está en ti. Que ellos entiendan que ellos son lo que tú dices que ellos son, Señor. Danos fortaleza, Padre. Ayúdanos a ser humildes para no creernos de más. Pero ayúdanos también a no venirnos abajo en los momentos duros pensando que no valemos, pensando que nos queda grande. Si tú nos has puesto ahí, tú nos vas a respaldar y tú lo tienes todo bajo tu control, Señor Dios. Te quiero dar la gloria, Padre, por todo lo que haces, Dios. Creo
enteramente, oh Dios, que tú nos vas a ayudar a ver cada cosa con tus ojos, Señor. Lo sé, lo creo, Padre. Gracias por todo lo que tú haces. En el nombre de Jesús, Dios. Amén y amén. Pues hay un par de personas que han decidido seguir a Cristo recientemente. Uno de ellos se va a volver a su país y no quería irse sin antes bautizarse. Así que hoy vamos a tener bautismos. Ellos han decidido seguir a Cristo y bautizarse. El agua está fría, yo los tengo que bautizar, yo me tengo que meter en el agua, pero os amo, veo como Dios quiere que os vea. Así que vamos a bautizarlos, amén. Ellos han decidido seguir a Cristo y el bautismo es una forma de representar lo que ellos han decidido hacer a nivel espiritual. Ellos están dispuestos a morir, a ser enterrados y luego a resucitar para Dios. Amén. Eso es lo que ellos van a hacer. Es una representación física de algo a nivel espiritual. Amén. Así que vamos a pasar ahora a bautizar.